Al escuchar el nombre Jesús, ¿qué le viene a la mente? Pues puedo decirle que eso depende de qué piensa de Él, cuánto sabe de Él y qué clase de relación tiene con Él. Mucha gente tiene una relación maravillosa con Jesús. Él es su Salvador, amo y Señor. Muchos otros, al escuchar su nombre, se desconectan. Me pregunto por qué habrían de despreciar el nombre de Jesús siendo que es el Hijo de Dios, cuando nunca cometió un error, nunca pecó. E incluso quienes odian su nombre no dicen lo odio porque hizo esto o aquello, sino que hay algo muy dentro de ellos que hace que no aprecien ni amen al Señor Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué lugar tiene Él en su vida? Si alguien le preguntara, ¿quién es este Jesús?, ¿qué respondería? Diría, bueno, Él es el Salvador del mundo, es el Señor. Tengo fe en Él como mi Salvador personal, tengo vida eterna, y Él está conmigo cada día. Sana mis enfermedades, contesta mis oraciones, está en el cielo, y esto pienso que es Él. Si eso es lo único que sabe, tiene mucho que aprender. Hoy, el propósito principal de este mensaje es simplemente ayudarle a entender quién es este Jesús. Así que cuando alguien le confronte, cuando alguien le diga, bueno, sabe, no creo en Él, y por lo general no saben por qué, le daré varias razones para decirles por qué usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador que hay, no como todas las demás figuras religiosas, y Él es el Rey de todos los reyes, y un día estaremos frente a Él como nuestro juez. ¿Por qué creemos eso? Le pido que busque su Biblia, y si está en casa, búsquese un papel, un lápiz o bolígrafo, y deseo animarle a escribir los puntos de este mensaje, y también los pasajes bíblicos. No le pediré que escriba todo lo que diremos de los pasajes, solo escríbalos. Y luego, siendo sincero, hágase la pregunta, ¿quién es este Jesús en quien creo? ¿O quién es este Jesús a quien he rechazado toda mi vida? Primero que todo, quiero decir que Jesús vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él era preexistente, o sea, antes de nacer existía. Vayamos al primer libro de la Biblia y vayamos al primer capítulo de la Biblia y escuche lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, después de describir su creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Permítame preguntarle, ¿quiénes hagamos? Alguien dirá, los ángeles. No, los ángeles no crean nada. Cuando Dios dijo hagamos, solo quiso decir una cosa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas que conforman la Trinidad son un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, tenga la bondad de ir un momento a Juan capítulo 1 y veamos qué dice Juan acerca de Jesús. Y aquí hay un par de palabras que deseo explicar. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y la manera en que Juan dijo esto fue muy perfecta. Cuando usa la palabra verbo aquí, al decir en el principio era el Verbo, no significa algo sucedió allá, sino en el principio del tiempo, Jesús estaba allí, desde el pasado, de la eternidad. Él no comenzó allí, escuche lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se hace referencia a Jesús como el Verbo, y era con Dios, y era Dios. Aquí se afirma, como dice Juan, que Él y el Padre son uno. En breve volveremos a eso. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres
y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, cuando comenzamos en Génesis 1, aquí Jesús estaba allí con Dios desde el pasado de la eternidad. ¿Qué otro líder religioso en el mundo ha existido desde antes del comienzo del tiempo? Ninguno. Eso coloca a Jesús en otra posición totalmente distinta a la de cualquier otro líder religioso que haya vivido. En el principio era el verbo, no un punto. En griego usa el tiempo verbal pretérito imperfecto. Él existía. Entonces, dijimos que Jesús nació en el mundo que Él había creado y dice, sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Veamos en Colosenses 1 lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1, justo después de Filipenses. Y note lo que dice en Colosenses capítulo 1. Dice, refiriéndose a Jesús en el versículo 14, en quien tenemos redención, o sea, nuestra salvación, el perdón de pecados. Ahora mucha atención. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y volveremos a eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿qué quiere decir cuando habla de que Él fue el primogénito de toda creación? Aquí se refiere simplemente a esto. En la familia hebrea, el primogénito administraba. Era quien recibía más. Entonces, cuando dice el primogénito de toda creación, Jesús es el administrador de su creación. Él es cabeza de todo. Y fíjese bien lo que dice en Hebreos. Vayamos a Hebreos por un momento, al primer capítulo, y veamos un par de versículos aquí. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, en Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Si usted cree en la Biblia, debe creer que Jesucristo estaba en el proceso con Dios el Padre y el Espíritu Santo haciendo este mundo, creando este mundo con ese diseño absoluto. Creer que todo esto fue por casualidad realmente no tiene validez alguna. Entonces debe decidir si creerá lo que creen los hombres y no pueden probar, o lo que la Biblia dice, y en la Biblia no hay error alguno. Esta es la palabra viva de Dios. Al decir que Jesús nació en el mundo que Él creó, de esa forma lo hizo. Y el mundo expresa la sabiduría de Dios, el poder, la belleza y la presencia de Dios. El tercer punto que quiero dar es este. Jesús nació de una madre terrenal y un padre celestial. Una madre terrenal y un padre celestial. La Biblia dice en Lucas, en este primer capítulo, donde Gabriel le habla a María, porque ella dijo, ¿cómo será esto? Pues soy virgen, no conozco varón. Porque fue obra del Padre Celestial mediante el Espíritu Santo, lo que significa que Jesús nació de una virgen porque al nacer sin simiente de hombre, Él no tuvo naturaleza pecaminosa. De haber nacido Jesús de modo natural, hubiera tenido naturaleza pecaminosa y no había podido morir por nuestros pecados, habría muerto por los suyos. El hecho de que nació de una virgen y sin pecado alguno, y alguien dirá, pues, ¿cómo sabe que él no pecó? Permítame preguntarle, ¿qué hizo mal? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué error cometió? Su vida fue perfecta porque era Dios en carne humana. Así vino Dios a la tierra en carne humana. Jesús tuvo que ser el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, para morir por nuestros pecados. Dios lo mandó con ese propósito. Él fue el sacrificio supremo, divino y final que ocurriría en la cruz, en el Calvario. Al morir, Él pagó la deuda de nuestros pecados y los del mundo. Él fue el único sacrificio aceptable porque Él fue el único sacrificio sin pecado. No fueron los animales, fue la vida del Señor Jesús. Y recuerde que Jesús es Dios en carne humana y fue absolutamente perfecto. Fue sin pecado. Y eso lo hizo un sacrificio aceptable ante los ojos del Padre. Él murió, fue crucificado y creemos fueron los romanos. No, lo hizo Dios. Dios lo envió para morir. Los romanos solo lo clavaron.